Su misericordia perdura para siempre. Es el tema que vamos a estar tratando en esta hora. La misericordia de Dios es más grande que cualquiera de nuestros errores, que cualquiera de nuestros pecados. Vamos a ver a través de este mensaje que Dios nos trae para hoy, cómo es su misericordia y cómo podemos aprender de su misericordia. De hecho, la Biblia nos muestra una escena del Señor Jesucristo cuando reúne una multitud para hablarles en una de las predicaciones más grandes que encontramos en la Biblia, más conocida como el Sermón del Monte. Y ahí el Señor le está dando a los discípulos y a las personas que lo escuchan todas las directrices de cómo debe ser nuestro actuar, cómo debe ser nuestro comportamiento en esta tierra. Y quiero que por favor me acompañen a Mateo capítulo 5, a partir del verso 7, y vamos a estudiar una de las bienaventuranzas. Son muchas las bienaventuranzas que el Señor dejó, pero quiero hoy centrarme en una de ellas. Esa bienaventuranza que habla sobre la misericordia de Dios. Dice el versículo 7 del capítulo 5 del libro del Evangelio según San Mateo, habla de la siguiente manera. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quiero repetirlo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Para poder entrar en contexto, tenemos que definir qué es esta palabra bienaventuranza. ¿Qué es esto de bienaventurados? Es una palabra que no es muy fácil de traducir porque tiene diferentes connotaciones, diferentes significados. Entre ellos significa ser feliz. Entonces lo que Jesús está hablando aquí a los discípulos y nos habla a nosotros en esta hora es que seremos muy felices, bienaventurados, si somos misericordiosos. Y no solamente que vamos a ser felices, sino que nos van a alcanzar sus misericordias. Pero no solamente la palabra bienaventurado significa feliz, sino que también significa satisfecho. Y creo que una de las labores que nosotros debemos perseguir en esta tierra es poder terminar nuestra carrera y decir, el día que nosotros nos vayamos de esta tierra, poder decir, me voy satisfecho, me voy feliz de haber cumplido mi labor en esta tierra. Y no como muchos que tendrán que pasar por esta tierra sin pena ni gloria, donde vinieron a esta tierra pero no cumplieron su propósito o su fin. Y aquí la Biblia está hablando que también esta palabra bienaventurado es satisfecho. Significa gozo. Significa estar completo. Pero también significa ser felicitado. ¡Wow! Y esto me gustó mucho porque lo que nos está mostrando es que si nosotros hacemos lo que nos corresponde en esta tierra, un día recibiremos de Dios la felicitación. Ese bien hecho, ese hiciste lo que tenías que hacer. Actuaste de acuerdo a como yo quería, hiciste la labor por la cual yo te creé en esta tierra. Creo, mis amados, que nosotros nos dejamos distraer muy fácil y terminamos nosotros desviándonos del camino y olvidándonos de un propósito claro que nosotros tenemos en esta tierra. Todas estas cosas, estas palabras que hemos citado, de gozoso, de feliz, de completo, se reduce una palabra griega que es la palabra Makarios. Y esta palabra Makarios entonces nos ayuda mucho para tener como un norte. Yo no sé cuántos de los que están aquí se identifican conmigo y decir, Señor, ¿sabe que yo necesito tener un propósito en mi vida? ¿Sabe que eso es parte de lo que yo estoy buscando, de saber para dónde voy? Porque no sé si de repente habrá alguien que dice, yo no sé ni por qué estoy en esta tierra, yo no sé ni por qué vine, y se la pasan dando vueltas por un lado y otro y no encuentran un propósito. Y quiero decirles que si no nos centramos, que si no encuentran su objetivo, su propósito en esta tierra, se irán de esta tierra sin saber por qué fue que vinieron. Al escuchar estas palabras, estas bienaventuranzas del Señor Jesucristo, podríamos decir que son las actitudes que el Señor quiere que nosotros tengamos. Así que tomemos atenta nota porque nos va a ayudar mucho. Para poder entrar a estudiar este pasaje, quiero que miremos un poquitico el contexto, arrancando del versículo 1, estamos en Mateo capítulo 5, donde dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Escuchen por favor. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Cuando Jesús habla, cuando tú encuentras en la Biblia que Jesús habla, hay que prestar mucha atención, porque las palabras de Dios son poder. Las palabras de Dios es autoridad. Las palabras de Dios, cuando Jesús habla, tenemos que abrir nuestros oídos físicos y espirituales porque hay algo grande que el Señor nos quiere enseñar.
Y mire lo que sigue diciendo versículo 2. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Noten por favor, Jesús está diciendo que hay un grupo de personas que van a recibir el reino de los cielos. Y esas personas van a ser muy gozosas, muy felices, van a estar muy completas. ¿Cuáles son ellos? Y aquí note que está diciendo los pobres en espíritu. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo quiso decir es que es bienaventurado los que vean su condición espiritual. Cuando habla de pobres en espíritu, es su condición espiritual. Aquellas personas que sinceramente le dicen, Dios, perdóname. Perdóname porque me he dedicado a hacer muchísimas cosas. Pero espiritualmente, cuando yo evalúo mi vida, estoy hueco, estoy vacío, no tengo nada espiritual. Posiblemente tenga cosas materiales, posiblemente tenga títulos, posiblemente tenga dinero, pero Señor, tengo que reconocer que soy pobre espiritual, que estoy en una bancarrota espiritual. Y es una tarea que nos corresponde a nosotros, cada uno de manera individual, evaluarnos cómo estamos en la parte espiritual. Pero la Biblia dice que es bienaventurado aquella persona que reconoce que está en bancarrota espiritual. Aquella persona que reconoce que está mal delante de Dios, que su actuar, su comportamiento, su vida está mal delante de Dios. Que reconoce que Dios es un Dios bueno, que es un Dios justo y que si él se mira de acuerdo digamos al espejo que es la palabra de Dios, esta persona reconoce, Señor, yo honestamente, yo estoy mal espiritualmente. Señor, perdóname, yo estoy lleno de pecado. Yo estoy lleno de maldad. Tal vez lo único que tengo es una religiosidad como para tratar de aquietar, como tratar de aparentar. Pero honestamente, Dios, yo delante de ti estoy mal espiritualmente. A ese grupo de personas que reconocen que están mal espiritualmente, que están pobres espiritualmente, que son unos mendigos espirituales, que están en bancarrota espiritual, pero que reconocen su condición. No es aquel que sabe que está mal, sabe que espiritualmente está mal y dice, no, yo estoy bien. Eso no importa. Eso Dios sabe. Diosito sabe. Y posiblemente el Diosito de ellos sepa, pero el Dios de los cielos dice, un momentico, tú estás mal delante de mí. Y tal vez ante los demás aparenta que está bien, pero delante de Dios, que Dios no puede ser burlado, él dice, tú estás mal. Por eso habla de bienaventurados aquellos que reconocen. Esta palabra que dice aquí, pobre, aquí no significa simplemente sin mucho, sino que significa que no tiene nada, huecos, vacíos espiritualmente. Pero sigue diciendo, estamos analizando el contexto antes de entrar en el mensaje que vamos a estar estudiando hoy, el pasaje de la Biblia de la misericordia. Dice el versículo 4, Mateo 5:4. Otro grupo de bienaventurados. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. No los que la pasan lloriqueando y dando lástima a los demás. Y, ay, mi situación. Ay, es que este gobierno. Ay, es que mi esposo. Ay, es que mi esposa. Ay, es que mis hijos. Y se la pasan llorando. No está hablando de esos. Está hablando de aquellos que reconocen que espiritualmente están mal delante de Dios. En primera instancia, es decir, los pobres, pero no solamente se quedan en esa condición, sino que lloran, sino que desgarran su corazón diciendo, Dios, perdóname. ¿Cómo yo puedo actuar de esta manera? ¿Cómo yo puedo vivir de esta manera? ¿Cómo yo puedo estar en este pecado, Dios? Y se quebrantan, están quebrantados ante su condición espiritual, ante su mendicidad espiritual, su bancarrota espiritual, y delante de Dios dice, Señor, perdóname por ser tan pecador. Perdóname, Dios, porque tú has sido tan bueno conmigo. Tú has tenido tanta misericordia de mí, Señor, y no se me da nada pecar, decir malas palabras, decir vulgaridades, mentir, robar, adulterar, mirar pornografía, una cantidad de cosas. Señor, perdóname. Como yo, que me digo ser un cristiano, que me digo ser un espiritual, ¿cómo yo puedo estar viviendo haciendo pecado, caminando con el pecado, conviviendo con el pecado? Señor, perdóname. Y quebranta su corazón con un genuino dolor. No llora por llorar, como porque, ay, pobrecito. No, llora de corazón, internamente. Dice, Señor, perdóname. Y es
Es un llorar de arrepentimiento genuino. No es un llorar de remordimiento porque, ay, me descubrieron en la infidelidad. Ay, me pescaron haciendo esto y entonces lloro. Ay, no, perdóneme, sí, no lo quería hacer. No, es que de corazón dice, perdóname. ¿Cómo yo puedo seguir siendo tan orgulloso? ¿Cómo yo puedo seguir siendo tan rencoroso después de tantas cosas tan lindas que tú has hecho en mi vida, Dios? A estos que tienen esa actitud de lloro, de arrepentimiento, de genuino dolor por haberle fallado a un Dios tan grande, por haberle fallado a Jesús que pagó un precio tan alto en la cruz del Calvario. Aquel que dice, Señor, perdóname, no te quiero seguir fallando, yo quiero comenzar una vida genuina, sincera delante de ti. A ese grupo de personas que tienen esa actitud correcta son los que yo llamo, no te preocupes, yo estoy aquí para levantarte. Yo estoy aquí para consolarte. Pero quería que tú llegaras a ese punto. Quería que tú llegaras a ese nivel de reconocer que estás mal delante de mí y que estás arrepentido de tu vida y que quieres una segunda oportunidad y que quieres comenzar de nuevo tu vida. Pero sigue agregando el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Escúcheme. No, eso que me hagan todo. Yo no digo nada, es que como yo soy tan manso, no se está refiriendo a esa mansedumbre. Se está refiriendo a la sumisión a la voluntad de Dios. Aquellos que dicen, Señor, perdóname, de aquí en adelante yo no voy a seguir haciendo las cosas a mi manera. Dios, yo reconozco que tú eres el creador de mi vida, el que me has dado todo esto que yo puedo tener porque tú me lo has dado, Señor. Yo solamente te quiero servir a ti, Señor. Yo solamente quiero vivir para ti, Señor. Yo solamente quiero hacer tu voluntad. Y en esta condición en la cual me encuentro hoy, Señor, entrego mi vida para hacer a partir de este momento tu perfecta voluntad. Ya no voy a perseguir mis sueños, mis metas egoístas, sino que ahora yo voy a hacer las cosas que tú dices que tengo que hacer. Me someto completamente a tu voluntad, Señor. Declaro conquistado mi orgullo, declaro conquistado mi altivez, mi prepotencia. Lo declaro derrotado, Señor, y a partir de ese momento me hago a un lado, me quito de esa silla, de ese ego donde me había colocado, donde quería que todo girara en torno a mí y que todos me sirvieran, todos convergieran en mí. Y ahora, Señor, me quito yo para que tú te centres, para que tú te sientes, Señor, en el trono de mi vida. Y a partir de este momento quiero hacer tu perfecta voluntad. A esa mansedumbre es la que el Señor se está refiriendo. Perdóname, Señor, me arrepiento. Con todo dolor, Señor, lloro por el pecado que he cometido y me entrego verdaderamente a ti. No simplemente haciendo una oración superficial, sino que verdaderamente, Señor, entrego mi vida a ti. Y escuche por favor lo que sigue diciendo. Mire lo que dice el verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esa justicia es el Señor Jesucristo mismo. Esa justicia es lo que nos está mostrando. No es con mi propia justicia. No es que yo voy a hacer esto y si me hicieron esto, le voy a hacer esto. Y si me ofendió de esta manera, lo voy a ofender más para que le duela, para que aprenda, para que sepa. No. Sino aquel que entrega su vida al Señor. Yo por medio de la fe creo en ti, Señor Jesucristo. Y sé que tú vas a obrar. Sé que tú vas a hacer lo que corresponde. Sé que tú vas a hacer lo pertinente en cada caso, Señor. Y tú harás justicia por mí, Señor. Entrego mi vida a ti, Señor. Confío en ti, Dios. Y sé que tú eres mi defensor. Tú eres mi abogado, Señor. Por mi parte, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Entrego mi corazón a ti, Dios, hoy. Tengo hambre y sed, es decir, tengo el deseo de buscar más de ti. No quiero aprender una religión, no quiero aprender una tradición, no quiero aprender doctrinas de hombres, sino que te quiero conocer a ti. Yo quiero tener una relación personal. No, estoy cansado de escuchar experiencias que otros han tenido. Yo quiero tener mi propia experiencia. Yo quiero conocerte de verdad, Señor. Yo quiero sentirte de verdad. Yo no simplemente quiero reunirme como por escuchar tu palabra que otros predican, sino que quiero conocerte, quiero tener un cara a cara contigo. Te quiero conocer, Señor. Y cuando Dios encuentra a esa persona que ha hecho esos pasos, que está caminando de esa manera,
Entonces Dios, escúcheme, Dios hace algo en su corazón, Dios hace algo en su vida, y es lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Esa persona nace de nuevo, y como esa persona, escúcheme con atención, como esa persona nace de nuevo, como verdaderamente nació de nuevo, como verdaderamente Dios entró a su corazón, el Espíritu Santo entró a su vida, lo lógico, lo natural, como consecuencia de eso, es que esa persona va a comenzar a vivir como una persona renacida. Y su vida es diferente, su vida es cambiada. Noten que esto no tiene nada que ver con religión, sino que tiene que ver con una relación personal. Por eso cuando me preguntan, pastor, ¿y usted de qué religión es? Yo le digo, yo no tengo religión, porque es que el cristianismo no es una religión. El cristianismo no tiene que verse como una religión. El cristianismo es una relación de una experiencia personal que se tuvo con Jesús, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra y que cambió nuestra vida. Y a partir de ese momento, entonces nosotros somos diferentes. Ahora, escúcheme, y esto nos trae entonces a la bienaventuranza que vamos a estudiar en esta mañana. Cuando el Señor dice, bienaventurados, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. Y esto, escúcheme con mucha atención, debe ser una característica santa en el corazón de aquella persona que verdaderamente en su corazón y en su mente han renacido. Es decir, es el resultado sine qua non, es la consecuencia de una persona que dio ese proceso, ese paso, y como consecuencia, esta persona va a ser misericordiosa. ¿Por qué va a ser misericordiosa? Porque ha experimentado, escúcheme con atención, ha experimentado la misericordia de Dios en su vida. Y entonces tiene un corazón lleno de misericordia, porque él sabía quién era, porque él sabía de dónde Dios lo había sacado, porque él vio cómo Dios extiende su mano, le limpia su pecado, borra todas sus maldades, paga el precio por él y le da una nueva oportunidad. Y es como esa dracma, esa moneda de gran precio que en un momento se perdió y terminó en un basurero. Pero que un día la señora por ahí barriendo, organizando la basura, encuentra esa moneda y dice, esta fue la moneda que se me había perdido. Y toma la moneda y comienza a brillarla, comienza a pulirla, comienza a darle la mejor presentación. Y un día, después de que está limpia, que está brillada, la pone nuevamente a valer en el mercado. Esa dracma perdida éramos nosotros. Esa moneda que no tenía ya ningún precio, que estaba por allá, perdóneme la palabra, como en el basurero, que ya nadie daba nada, el Señor va y mete su mano y nos comienza a limpiar. El Señor nos comienza a hacer brillar y nos pone para que seamos efectivos en esta tierra. Y que en un tiempo, en un momento tan difícil como el que está viviendo la humanidad, nosotros que hemos sido lavados, que hemos sido limpiados, que hemos recibido la misericordia de Dios, podamos nosotros no estar criticando a todo el mundo y señalando al uno, señalando al otro, sino que nosotros, por nuestra vida, por nuestro cambio, por la misericordia que experimentamos, nosotros podamos tener misericordia con los demás. ¿Me están entendiendo? Por favor, levanten su manito. Los que han o los que hemos recibido misericordia, sin ninguna duda, escúcheme, sin ninguna duda, tenemos que mostrar misericordia. ¿Tú eres consciente en esta mañana que has recibido misericordia? Tú puedes levantar tu mano y puedes decir, yo soy un testigo ocular, visible, que he recibido la misericordia de Dios. Porque si ustedes me hubieran conocido cómo era yo antes, yo era una changuita completa. Yo era, no sé, alguno podría decir, yo era la oveja negra de la casa. No, yo era el más terrible en la casa, yo era el más grosero, yo era el más mentiroso, el más ladrón, el más adúltero, el más borracho. Pero el Señor extendió su misericordia y hoy estoy donde estoy, simplemente porque Él, en su amor, en su afecto, me quiso traer. Y hoy soy experiencia de la misericordia. Para algunos de pronto les cuesta entender el término o entender este mensaje porque no conocen el término misericordia. Misericordia no es simplemente tener suavidad. Misericordia no es ser tiernos. No, es que yo no mato ni una mosca porque yo tengo misericordia. De eso no se trata, eso no es la misericordia. Misericordia no es simplemente sentimentalismo. Misericordia no es ver a alguien que pasa necesidad y dicen, no, es que yo veo esas noticias y no, yo me pongo a llorar. Uy,
yo tengo mucha misericordia por la gente. Eso no se llama misericordia. Eso no es, de pronto nos confundimos, pensamos que eso que creemos que es misericordia, simplemente a la luz de la palabra, pues simplemente es un sentimentalismo. ¿Mm? Entonces, ¿qué será misericordia? Y misericordia, mis amados, es compasión en acción. Diga conmigo, compasión en acción. Eso es misericordia. No solamente tener compasión, sino accionar. Noten entonces que no es ni suavidad, no es ni sentimentalismo, sino que la misericordia es, diga conmigo, compasión en acción. Bien, teniendo como base estos términos, podemos proseguir para poder entender la otra parte del mensaje. Yo quiero que pensemos en esta bienaventuranza. Bienaventurados, es decir, felices, satisfechos, gozosos, completos, felicitados, los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Yo no sé si está notando a esta altura que uno de los puntos, uno de los objetivos nuestros debiese ser en lo que resta de nuestra vida, que no sabemos cuánto sea, algunas horas, algunos días, algunos años, no tenemos ni idea, solamente Dios sabe. Yo pienso que uno de los derroteros en los cuales podríamos direccionar o redireccionar nuestra vida es en ser las personas más misericordiosas de esta tierra. Es poder cumplir esta labor. Es más, mire, casi que me atrevo a decir, si nosotros nos enfocáramos solamente en este punto de la misericordia, podríamos cumplir nuestra labor en esta tierra. Para aquellos que dicen, yo no tengo ni idea cuál es mi propósito de vida. Yo tengo ni idea para dónde voy. Bueno, ¿qué tal si Dios a través de este mensaje está hablando a tu vida y el Espíritu Santo está tocando tu corazón y lo que te está diciendo es, enfócate a ser misericordioso? Por favor, mire, primero pensemos sobre la belleza de la misericordia. Creo que Dios con cada uno de nosotros ha sido hermoso, ha sido bello. Pero tal vez una de las cosas más lindas y hermosas que yo, a título personal, puedo destacar de Dios en esta hora, es su misericordia. O sea, la misericordia de Dios es tan grande, mis amados. Yo no sé si ustedes han pasado por esa experiencia, que a pesar de que fallamos, a pesar de que nos equivocamos, vamos, le pedimos perdón a Dios y Dios nos da otra oportunidad. Dígame, sí o no, si eso no es misericordia. ¿Cuántas veces tú le has fallado a Dios? ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios cosas que no hacemos? Y a pesar de eso, que Dios fácilmente podría descalificarnos, podría sacarnos de escena, simplemente Dios dice, te quiero dar una nueva oportunidad. De las cosas lindas, de los atributos de Dios, de las características bonitas de Dios, de las cosas bellas que Dios muestra a la humanidad, muestra a cada uno de nosotros, una de ellas se llama, diga conmigo, la misericordia. ¿Mm? ¿Sabía que el atributo de la misericordia es una de las características más grandes que Dios tiene? Sus misericordias, dice la escritura, vamos a mirar ahora, sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, Dios, a pesar de todo, a pesar de esta humanidad, cómo ha sido, cómo se ha comportado, Dios sigue teniendo misericordia. Pero escúcheme porque aquí hay algo bien interesante. Nos está enseñando entonces la Biblia en esta mañana que cuando tú o yo tenemos misericordia, entonces estamos actuando como Dios. Y esto es bien importante, mis amados, porque si la misericordia es uno de los atributos más grandes de Dios y es una de las cosas más bellas que Dios tiene, ¿no será que cuando nosotros actuamos con misericordia, Dios nos ve con buenos ojos? Y en eso tenemos que apuntarle. Cuando yo soy misericordioso, cuando tú eres misericordioso, estamos actuando como Dios. Eso es bien interesante. Yo creo que anotes por favor ahí al margen de tu libreta de apuntes, si estás tomando nota. Estos son unos versículos que habló, preparando este mensaje que habló Dios a mi vida, que me ayudaron mucho para poder entender este mensaje y poderlo compartir en esta mañana. Uno de ellos está ahí en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones 3:22. Solamente anótalo ahí, por favor. Yo lo leo en favor de ustedes. Dice la escritura: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Wow. O sea, fíjense que Dios ha sido tan misericordioso que no nos ha borrado de la faz de la tierra. Simplemente ¿por qué? Por su misericordia. Por su misericordia, dice, no hemos sido consumidos. Nunca, dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Y de ahí sale el título del mensaje que estamos estudiando hoy. Su misericordia perdura para siempre.
Dios, noten cómo vincula la misericordia con la compasión. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Fíjense que por eso Dios no, miren, si fuera por lo que ha hecho la humanidad, Dios ya hubiera borrado esta humanidad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Toda la maldad, toda la corrupción. Miren, si no fuera por esa característica de Dios, Dios ya hubiera borrado todo esto. Ya, yo creo que Dios ya está cansado. Sin embargo, dice, voy a tener misericordia. Pero no solamente eso, sino que Dios está teniendo misericordia de nosotros, sobre todo por aquellos que dicen ser y que no son cristianos, que asisten a una iglesia y que piensan que porque está en una iglesia, porque se conectan a una reunión son cristianos, pero que Dios sabe su corazón y Dios sabe que realmente no se ha convertido, y Dios tiene misericordia y nos permite escuchar un mensaje como este para que nosotros digamos, wow, yo la verdad pensé que era un hijo de Dios, pero no estoy actuando como un hijo de Dios. No tengo misericordia en mi vida. Noten lo que dice el versículo 23, por favor. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana. Fíjense cómo Dios es inagotable, su amor es inagotable. Fíjense que nosotros cada mañana podemos levantarnos y una de las cosas que pudiéramos saludar es la misericordia de Dios. Buenos días, misericordia de Dios. Hoy me levanto por la misericordia de Dios. ¿Es así o no? Tú estás acá, yo estoy acá por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la que nos ha dado vida. Diga conmigo, vida. Si Dios quisiera habernos sacado del escenario, lo puede hacer. Dios no es que nos pida la vida prestada ni nada. Dios simplemente nos da vida porque Él nos la quiere dar. Por lo tanto, escúcheme, por favor, cada mañana, un día como hoy, es un regalo de Dios. Es la extensión, la demostración de la misericordia de Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Anote este otro versículo, por favor, ahí en el margen. Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es, diga conmigo, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios es rico ¿en qué? En misericordia. Entonces, ¿cómo se mide las riquezas de Dios? Si pudiéramos colocar este término acá. Las riquezas de Dios no se miden en oro. Las riquezas de Dios no se miden en plata, sino que las riquezas de Dios se miden ¿en qué? En misericordia. ¿Por qué Dios es rico? Porque tiene abundante misericordia. Fíjense que esto es bien importante. Entonces uno comienza a analizar un mensaje como este y uno dice, wow, entonces ya en lugar de ponerme a acumular tanto dinero, en lugar de ponerme a acumular tantas cosas materiales, lo que verdaderamente Dios sopesa es la misericordia. O sea, somos ricos en Dios en la medida que tengamos más misericordia. Porque puede una persona que tiene muchísimas cosas, puede adquirir muchísimas cosas en esta tierra, pero si no tiene misericordia, para Dios no vale nada. Pero una persona en contraposición a esto podría no tener absolutamente nada en esta tierra materialmente hablando, pero tener misericordia. Y esa persona para Dios es rica. Para Dios es valiosa. Es digna de felicitación. Fíjense lo importante. La belleza de la misericordia, donde tenemos que estar trabajando. Cuando usted es misericordioso, usted es como Dios. En ese sentido de la palabra, en ese actuar. No es que llegues al nivel de Dios, porque nunca llegaremos a la estatura de Dios. Es mejor, actuaríamos como Dios actúa. Cuando tú haces un acto de misericordia, estás actuando como Dios actuaría en ese caso. Harías lo que Jesús haría. En otras palabras, el no ser misericordioso es no ser como Dios. Entonces, si nosotros decimos que somos el pueblo de Dios, que somos los embajadores del Señor Jesucristo, que somos el linaje escogido de Dios, ¿no creen ustedes, de acuerdo a este mensaje, que una de las características que más nos tendrían que destacar a nosotros es la misericordia? Escuche, Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, que si somos hijos de Dios, una de las cosas que tenemos que ser imitadores de Dios.
Y cuando hablamos de imitar, esta palabra imitar es ser seguidores de Dios. Es decir, hacer lo que Él hizo. Ser como Dios, en ese sentido del hacer, no de la altura de la posición como Dios. Ya repito una vez más, no es que nosotros llegamos a ser iguales a Dios, no, nunca, nunca, nunca. Pero características como esta, imitadores, es decir, actúen como Dios. El Señor Jesucristo me gustó mucho porque digamos, este tema, el Señor lo deja muy claro. Y hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Lucas, un médico llamado Lucas, que Dios lo escogió, una persona estudiada, una persona preparada. Dios lo escogió y ahí, a través de este evangelio que escribe Lucas, el Señor deja una enseñanza hermosa para profundizar y para dejar muy consolidado el concepto de lo que tiene que ver con la misericordia. Este era un hombre que muestra la historia de un abogado en su tiempo, un hombre experto en la ley. Creo que ese es un pasaje que la mayoría de ustedes lo conocen. Lucas capítulo 10, vamos a la altura del verso 25 en adelante. Dice que se le acercó un hombre muy preparado, un hombre muy ilustre, un abogado, podríamos decir en ese tiempo. Y dice que he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, un hombre que leía mucho, no, eso la ley me la conozco al derecho y al revés. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Verso 28. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Noten, haz esto y vivirás. Es decir, este es un hombre que tenía muy claras las ideas. Era un buen abogado, pero a su vez era un mal abogado. ¿Por qué? Porque dio la respuesta correcta, pero él no conocía al Señor. Tenía la teoría, pero no tenía la experiencia. No había vivido eso que él sabía. Jesús sabía que este hombre, este intérprete de la ley, no era salvo. Y que él trataba de buscar un escape o trataba, digamos, de esconderse en su conocimiento, en la ley. Jesús sabía, escúcheme por favor, que este hombre conocía pero que no hacía. Entonces noten que esto nos da una idea muy clara. ¿Saben ustedes que pueden haber personas, no sé si quizás aquí en la sala, bueno, hablemos del pueblo cristiano en general, que puede estar 100% en lo correcto, tener los conceptos muy claros, saber muy bien la palabra de Dios y a pesar de tener, escúchenme por favor, de tener los conceptos claros, de saber muy bien la palabra de Dios, de haber estudiado muy bien la palabra de Dios, de haber hecho cuantos seminarios y cuantos diplomados y títulos y lo demás, y conocen muy bien la ley de Dios, a pesar de eso, teniendo ese conocimiento, aún al morir, se podrían ir al infierno. ¿Sí sabían eso? Personas que pueden llevar años en una iglesia. No, pastor, yo llevo 30 años en esa iglesia. Yo llevo 40 años en la iglesia. Yo desde que nací soy cristiano. Conozco absolutamente todo. Pero a pesar de tener todo el conocimiento, ¿se puede ir al infierno? Yo sé que muchos de pronto se sorprenden. ¿Sabe por qué razón? Porque aún en esta misma reunión, quiero decirles, si yo les preguntara en esta hora, ¿cuántos de los que están aquí creen que son salvos? Muchos van a levantar su mano y van a contestar, yo soy que soy salvo. Y muchas de las personas que contestan que son salvos, posiblemente al morir se irían para el infierno. Wow, duro. Pero bueno, es que quiero provocar una reacción. Quiero llevarlos a algo. Porque alguien, espera un momentico, pastor, es que yo conozco muy bien el plan de salvación. Es que yo tengo muy claro lo que Jesucristo vino a hacer en esta tierra. Yo sé cómo es que una persona puede ser salva. Y yo le digo, sí, yo no dudo eso. Usted puede, escúcheme, usted puede conocer todo el plan de salvación. Pero si usted no cree, si usted no confía, si usted no ha entregado la vida en el hombre de la salvación, es decir, en Jesucristo, si usted se muere, se va para el infierno.
Porque es que uno no es salvo por el conocimiento que tenga. Uno no es salvo por los años que lleve en la iglesia. Uno no es salvo por los títulos que uno haya logrado en esta tierra. Es que cuando hablamos del reino de los cielos, no estamos hablando de ganarlo con nuestras obras, con nuestros actos, con nuestro conocimiento, con nuestro intelecto. Sabemos que es por fe, y la fe en una persona que se llama Cristo Jesús. Y tú puedes ser un excelente religioso, y tú puedes saberse absolutamente la misa al derecho y al revés. Pero si no tienes tu esperanza, tu fe puesta en Cristo Jesús, si no te has arrepentido de tu pecado, si no has confiado en Cristo Jesús, tú te mueres y te vas para el infierno. Ay, pero es que el más devoto era un priosto. No, es que eso era los que más ayudaban. Eso era el que llevaba los arreglos de flores a la iglesia, y tú puedes haber hecho muchísimas cosas. No, ese era súper buena gente porque llevaba mercados, ayudaba al uno, ayudaba al otro. Todo eso puede ser. Pero es que nada de eso te lleva a la salvación. El único camino para la salvación es si usted ha creído en Cristo Jesús, si usted ha puesto su confianza en Él, si se ha arrepentido de su pecado y si tú vives para Él. Ese es el objetivo. Este hombre que estaba acá tenía mucho conocimiento y Jesús lo increpa. A ver qué tanto conoce. Y perfecto, él le recitó muy bien. La teoría la tenía perfecta. Ustedes recuerdan de un hombre que la Biblia muestra en una ocasión, un hombre llamado Herodes. Este Herodes quiso saber dónde iba a nacer Jesucristo para atentar contra él. Y entonces va y busca en su tiempo a los escribas. Los escribas eran las personas que más conocían, las personas que tenían conocimiento de la palabra. Y les pregunta a ellos, ¿ustedes saben dónde va a nacer el Mesías? Entonces ellos le respondieron de una forma correcta. Le dijeron, sí, usted tiene que ir a Belén, porque allá en Belén nacerá el Mesías. La respuesta fue correcta. Pero la gran pregunta es, si ellos conocían que el Salvador iba a nacer en Belén, ¿por qué ninguno de ellos bajó hasta Belén para postrarse de rodillas y entregar sus vidas a Jesús? ¿Por qué? Tenían el conocimiento, pero ahí sí, como el tema, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y me temo que hay muchas personas que conocen muchas cosas de Dios, que todos lo saben, sí, yo sé, pero tú puedes saber mucho, tú puedes estar aquí conectado en esta hora, y tú ves, no, yo conozco muy bien la palabra de Dios, pero ¿y tu forma de ser qué? ¿Pero y tu vida qué? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que sabes? ¿Estamos viviendo de acuerdo a lo que sabemos? Aquellos escribas perdieron esa oportunidad. Sabían dónde iban a ser el Salvador. ¿No sería más oportuno que hubieran llegado antes de los Reyes Magos o antes que los pastores, porque tenían el conocimiento? Pero sin embargo, a pesar de que conocían, dejaron a un lado ese conocimiento. Ahora, escúcheme muy bien. Allí estaba este abogado, que estamos relatando ahí de Lucas 10. Estaba el abogado, que sabía perfectamente la respuesta, que era un buen abogado, pero repito, un mal abogado. Sigamos, versículo 29 de Lucas 10. Noten lo que dice. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Es decir, no, yo solo conozco, pero entre otras, Señor Jesús, ¿y quién es el prójimo? ¿Cuál es el prójimo? Porque yo no quiero amar a alguien que no tenga que amar. Yo no quiero mostrar misericordia a nadie que no tenga que mostrarle misericordia. O sea, dígame exactamente quién es ese prójimo. O sea, él no se preocupaba de Dios porque conocía tener el concepto de Dios claro, pero no tenía el concepto claro del prójimo. ¿Quién es ese prójimo? Y entonces Jesús comienza a contarle una historia que es una parábola, que es la manera como Jesús en su tiempo enseñaba las cosas para que ellos pudieran entender fácilmente. ¿Ustedes recuerdan la historia del buen samaritano que está aquí en el contexto? Versículo 30 de Lucas 10. Dice la palabra, respondiendo Jesús dijo, recuerden, le pregunté, dice, ¿y cuál es mi prójimo? O sea, yo conozco muy bien cómo hereda la vida eterna. Y Jesús le dice, perfecto. Pero dice, yo tengo una inquietud, tengo un interrogante, le dice este abogado, este hombre estudioso, este escriba. ¿Quién es el prójimo? Entonces Jesús dice, ok, siéntate, te voy a explicar quién es el prójimo para que te quede el concepto claro, como igual no lo quiere decir a nosotros esta mañana. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, diga conmigo, manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Y luego Jesús le dijo a este abogado que quería saber quién era su prójimo, verso 31, aconteció que descendió, diga conmigo, un sacerdote. Dice que la Biblia que descendió un sacerdote por ese camino donde estaba este hombre que había sido maltratado.
por el camino y viéndole pasó de largo. Viéndole, dice la escritura, pasó de largo. Es decir, se desvió. Es decir, evadió. Ustedes saben que los sacerdotes de esa época eran las personas más religiosas de ese tiempo. Eran los profesores, eran las personas que llevaban a cabo todos los rituales, las personas que hacían los sacrificios ahí en el templo. Entonces los sacerdotes para esta parábola representa el ritualismo. Hoy en día, amados y amadas del Señor, hay tantas iglesias que están llenas de ritualismo. Hay tantas iglesias que se ponen de pie, que se sientan, que se tiran al piso, que se arrodillan, que oran, que cantan, que hacen una cantidad de cosas, que se ponen, pero una cantidad de cosas, ritualismo. Pero escúcheme, salen de la iglesia, salen de esos lugares y quedan tan perdidos como un ganso en medio de una tormenta. No saben qué. Están llenos de ritualismo, hacen unas cosas rituales, pero pasa de largo. No sucede nada. Así hay personas que están llenas de tanta religiosidad, de tantas tradiciones, de tantas cosas, que hacen todo lo que se les dice que hay que hacer, pero sus corazones apartados de Dios. Fachadas, apariencias, hipocresía, pero sus corazones alejados de Dios. Noten, versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ok, un sacerdote pasa de largo. Un levita pasa de largo. ¿Quién es un levita? Los levitas son aquellos que guardaban la ley. Así como el sacerdote representa el ritual, las tradiciones, la religiosidad, el levita representa las reglas, representa los dogmas. Ustedes saben que la ley nos puede condenar. Cuando tú lees la ley, tú dices, no, yo estoy mal delante de Dios. La ley nos describe, nos muestra cómo somos nosotros, nos muestra nuestra condición. Pero la ley no nos puede redimir. Es decir, la ley es ese espejo que nos muestra cómo estamos, pero no nos puede limpiar. Escúcheme, ese levita es el prototipo de las personas que señalan, que juzgan. Si miráramos el ejemplo de este hombre, seguramente dice, oye, ¿y usted qué hace aquí? Mire cómo está tirado ahí. Levántese de ahí. ¿Usted qué estaba haciendo por acá? ¿Usted qué hace en este lugar? Eso le pasa por estar viajando solo. ¿No ve que esto es peligroso? Usted no debería haber venido por acá. Bien hecho, ¿para qué se metió por este lado? Ah, mire, ahí están las consecuencias. Es el tipo de personas que señalan y critican y juzgan. Ah, ¿qué no manda? ¿Para qué no va a la iglesia? Eso sí que no manda. Eso es por andar bien. Ah, ahí tiene, ¿sí ve? Yo sí le dije. Son personas que están ahí señalando y criticando al uno y al otro. Que están, pero no hacen nada. Frente a eso, no hacen nada. Y fíjese que dice que pasó de largo. Esto es lo que hace la ley. La ley son todas esas reglas que están ahí en el Antiguo Testamento, que nos describen cómo estamos nosotros, pero repito, no nos pueden redimir, no nos pueden salvar. Pero sigue Jesús diciéndole, para aclararle a este abogado y también a muchos de nosotros, y después Jesús dijo, un tercer hombre pasó. Él era un samaritano, y Jesús lo coloca ahí. Podría haber dicho una persona cualquiera, pero Jesús le dice a este hombre, es un samaritano. Dice el verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ok, cuando nosotros leemos esta palabra samaritano, pues no nos dice mayor cosa, ¿verdad? Un samaritano, uno más pasó por ahí. Pero para ellos, para este abogado que estaba ahí, para este intérprete de la ley, tenía mucho significado. Porque los samaritanos eran una raza mixta. Los samaritanos fueron judíos que se quedaron atrás después de ser capturados y se casaron con personas paganas, con gente idólatra, personas que vivían a su alrededor y se contaminaron. Por esa contaminación, por ese cruce, por esa mezcla que hicieron, entonces los judíos no podían ver a los samaritanos, los despreciaban. Pero cuando Jesús está hablando de un samaritano, ¿sabe a quién tenía en mente él? ¿Sabe de quién, digamos, qué estaba en su mente cuando nombró al samaritano? ¿Sabe por qué Jesús se identificó con el samaritano? Porque así como los samaritanos eran despreciados, así como los samaritanos eran rechazados, así como los samaritanos eran odiados, Jesús se identificaba porque Jesús también fue despreciado, porque Jesús también fue rechazado,
Porque Jesús también, diga conmigo, fue odiado. Y Jesús se identifica. Ese hombre que está ahí, ese samaritano que pasa por ahí, Jesús no lo descalifica porque él sabe esa condición. Dice que ese samaritano iba de camino. Y este samaritano vio a este hombre que había sido robado, que lo habían tratado mal, ultrajado, que lo habían despojado de todo, lo habían golpeado. Y vino donde él, se acerca donde él, no pasó cerquita, sino que seguramente él lo vio a la distancia. Dícele, y viéndole, fue movido a ¿qué? Diga conmigo, misericordia. Verso 34. Y acercándose, o sea, mostrándonos que estaba lejos, pero Jesús, este hombre samaritano, dice, acercándose, ¿qué hizo? Solamente pasó un, ay, pobrecito, ahí si ve, ¿quién lo manda? Chao. No. Este hombre se baja de su caballo. Dice, vendó sus heridas y echándole aceite y echándole ¿qué? Diga conmigo, vino. ¿Sabe qué es lo que representa? ¿Sabe qué representa el aceite? Esa es una parte simbólica. De hecho, esto es una parábola donde utilizan muchos símbolos. Ese aceite, ustedes saben, representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es consuelo. El Espíritu Santo es, la Biblia lo muestra como el consolador. Este hombre que estaba caído, este hombre que estaba mal, este hombre que estaba pasando un momento difícil, no necesitaba que lo criticaran, no necesitaba que lo señalaran, no necesitaba que fueran indiferentes frente a su problema, sino que este hombre necesitaba consuelo. Y este samaritano se baja de su cabalgadura, saca de su mochila, de su morral, saca el aceite que era como un bálsamo y curó a este hombre. El aceite sanador. Él hace algo que los demás no hicieron, que ni el que tenía tanto conocimiento de levita, ni el religioso que hablaba tan bonito, hicieron. Este hombre hizo lo que los otros no hicieron. Y luego dice la Biblia que vertió de su vino. ¿Sabe qué representa este vino? Este vino representa la sangre del Señor Jesucristo. Misma sangre que vino a limpiarnos de nuestro pecado, de nuestra maldad. Entonces noten cómo este hombre hace dos cosas importantes. Discúlpeme. Saca en primera instancia su aceite para consolar y saca el vino para limpiar. Representando, repito entonces, la preciosa sangre de Cristo Jesús y el maravilloso ministerio del Espíritu Santo. Dos cosas que tú y yo necesitamos, que la humanidad necesita ahora más que nunca. Están buscando cómo suplen sus necesidades, están buscando por todas las necesidades, pero la necesidad mayor, la necesidad con P mayúscula, prioritaria, se llama conocer a Cristo. Las personas necesitan de ese bálsamo, de ese aceite, necesitan al Espíritu Santo en sus vidas y necesitan ser limpiados de su pecado. Es la mayor necesidad. Tu vecino que está pasando por afugias económicas o en su matrimonio y lo demás, más que ese problema económico, más que restaurar su matrimonio, que son importantes, sí, más que eso, ellos necesitan conocer a Cristo Jesús. Necesitan tener al Espíritu Santo en sus vidas, en su corazón. Bien, pero sigamos. ¿Qué pasó con este samaritano? Luego la Biblia cuenta que este buen samaritano tomó a este hombre, dice, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué hizo entonces? Se bajó, lo curó, aceite, vino, luego toma a este hombre y lo coloca en su cabalgadura. Note que cuando el samaritano encontró a este hombre, este samaritano venía cabalgando, venía sobre su caballo. Y el hombre, el que había sido herido, estaba en el suelo. Pero después de que el samaritano lo encontró, noten esto, fíjense que ahora el que estaba en el piso, el que estaba caído, ahora está en la cabalgadura. Y él, que venía en la cabalgadura, ahora ¿dónde está? Caminando. Esto es uno de los ejemplos más lindos que uno encuentra en la Biblia de lo que se conoce como la sustitución. Y nos está mostrando a Jesús. Jesús, el sustituto que tomó tu lugar y que tomó mi lugar y que nos colocó a nosotros en el lugar de él. ¿No es hermoso Jesucristo? ¿No es hermosa la misericordia del Señor? Como nosotros, que debíamos estar en esa cruz por nuestro pecado, por nuestra maldad, que por la maldad que nosotros cometimos, debiésemos
Lo único que nos merecemos, aquellos dicen, no, es que yo me merezco tal cosa, me merezco, es que está la mujer que me merezco, es que este es el carro que me merezco, es que está la casa que me merezco. No, ¿sabe qué? Lo único que nos merecíamos era la condenación, el infierno. Allá íbamos todos. Si no hubiese sido porque Jesucristo intervino y ahora nosotros podemos estar en lugares de privilegio y Jesús pasó ese infierno allá en la cruz del Calvario, esas 3 horas que estuvo allá colgado en el Gólgota, por nosotros. Es la mejor demostración del sustituto. Ahora, lo está mostrando aquí en esta parábola. Él lo colocó sobre su caballo y lo llevó al mesón. Verso 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mira, te dejo este dinero. Y si no alcanza este dinero, no te preocupes, por favor, préstame, que cuando yo regrese, yo le pagaré. No se preocupe por eso. Esta es una ilustración hermosa, amados y amadas, de la salvación. Por esa razón debemos estar agradecidos con el Señor Jesucristo. Con Él. Yo sé que no, es que sí, pero es que la Virgen, sí, pero es que el Santo, sí, pero es que el negrito Felipe. Ok. Yo respeto eso, no lo comparto, respeto eso, porque es que lo que yo veo es que Jesús fue el que vino a pagar el precio por nosotros. Jesús fue el que murió por nosotros. Jesús fue el que derramó su sangre. Jesús fue el que fue crucificado allá. Por eso Cristo. Y tenemos que estar tan agradecidos con Cristo porque Él, escúcheme, Él vino donde nosotros estábamos. Él fue y te buscó a ti donde estabas. Te sacó del muladar donde estabas. Te sacó de la cantina donde estabas. Te sacó de ese lugar donde tú te encontrabas. Ahí fue el Señor Jesucristo y te rescató y me rescató a mí. Por eso tenemos que estar agradecidos. Tenemos que estar agradecidos por la compasión que tuvo por nosotros. Porque no fue indiferente, porque, bueno, están en su pecado, ellos verán. No, no, no. El Señor tuvo compasión. Se despojó de ese lugar de privilegio para venir a buscarnos a nosotros. Por eso tenemos que ser agradecidos con Él, porque nos ha traído a su casa de misericordia. Porque nos permite estar una mañana como esta, en un tiempo como este, para escuchar su palabra. Por eso tenemos que estar agradecidos, porque podríamos estar en cualquier lugar, pero el Señor en su misericordia nos trae, nos une a través de una sala como esta para que escuchemos su palabra. Tenemos que estar agradecidos con Jesús porque Él fue el que pagó el precio. Si falta algo, yo lo pago. Y Jesús pagó absolutamente todo. No con dinero, no con oro y plata corruptibles, sino con su propia sangre. Y te compró a ti, me compró a mí. ¿Cómo no servirle a Él? ¿Cómo no estar agradecidos con Él? ¿Cómo no centrar nuestra vida para decir, Dios, los años que restan en esta tierra, o los días o las horas, yo quiero vivir para ti? Y note por favor el capítulo 36. Jesús le dice a este abogado, recuerde que es una charla que tiene con este hombre ilustre, le dice a este abogado en el versículo 36, le hace la pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en mano de los ladrones? O sea, ¿cuál de estos hombres mostró misericordia? Amigos, escúcheme por favor. Jesucristo ha mostrado misericordia por cada uno de nosotros. Y tú estás acá, yo estoy acá, porque Jesucristo ha tenido misericordia. Misericordia no es suavidad. Misericordia no es sentimentalismo. Misericordia es compasión con acción. Jesús no solamente dijo, voy a estar orando por ustedes para que sean salvos. Él vino y pagó el precio. Él vino y recibió esos latigazos. Él vino y fue crucificado. Él vino y derramó toda su sangre. Es compasión, diga conmigo, en acción. Necesitamos aprender tanto del Señor Jesucristo. Necesitamos aprender tanto, mis amados, de la misericordia. No la indiferencia de los sacerdotes o levitas. No la maldad de aquellos que golpearon a este hombre. Porque la humanidad está llena de maldad, llena de brusquedad, llena de atropellos. Y tú como un hijo de Dios, yo como un hijo de Dios o una hija de Dios, no podemos nosotros sumarnos al grupo de personas que se la pasan atropellando al uno y al otro, señalando uno al otro. La gente ya está cansada de eso. La gente está buscando una palabra de consuelo, un lugar donde se ha valorado, donde no se ha criticado. ¿Usted qué va a venir acá si usted es un borracho, si usted es un drogadicto? Es que esa es la gente que necesita. Esos hogares que están acabándose. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar como este buen samaritano. No importa que nos critiquen, no importa que nos rechacen, no importa, pero simplemente nosotros queremos mostrar misericordia. Aquí en este pasaje de Lucas 10, si ustedes notan, encontramos
tres grupos de personas que aún operan todavía, que están en esta humanidad. Un grupo de personas que son los despojadores. Aquellos que cogieron a ese hombre y lo golpearon y le quitaron todo. Los despojadores. Los pasadores. Pasan por ahí. Y los recogedores. ¿En cuáles estás tú? Yo les diría que los despojadores son todas aquellas personas que roban, que matan, que destruyen. Roban, matan y destruyen. Escúcheme. En este grupo hay una cantidad, es decir, este mundo, si hay algo que pulule, son despojadores. Los pornógrafos, por ejemplo, ellos son unos despojadores. Cada negociante, cada persona que tiene, con respeto, pero tengo que decirlo, que tiene una tienda y que vende licor y cerveza, escúcheme, son despojadores. Porque le están quitando la plata de esas personas. No, pero yo no le quito, ellos voluntariamente, de una manera u otra, le están despojando ese dinero que podría ser utilizado para comprarle la lonchera a sus hijos. Sus familias muriéndose de hambre, pasando necesidades, y ahí sirviendo la cerveza, atendiendo la cerveza. Despojadores. En mi opinión, es un grupo de despojadores. ¿Quiénes son despojadores? Los abortistas. Están despojando la vida de muchos niños, de muchas generaciones. Ahí tenemos una cantidad de personas. ¿Quiénes más son despojadores? Aquellos que han estado por esta tierra causándole heridas a la gente. Que en lugar de ser bendición para sus hijos, para su familia, su esposa, su entorno, su trabajo, entonces se la pasan maltratando, se la pasan golpeando. Y bueno, yo soy cristiano, pero tú eres del grupo de los despojadores, que en lugar de sumar, en lugar de ayudar a su familia a salir adelante, entonces los despojan, los marcan con palabras. ¿Quiénes son despojadores? Aquellos que abusan de las personas, que los golpean física o psicológicamente, que los maltratan con sus palabras, que causan heridas y que los dejan tirados ahí en el suelo, que los dejan ahí maltratados. ¿Quiénes son despojadores? Aquellos que teniendo sus hogares, sencillamente traicionan a su esposa, abandonan a su esposa, abandonan a sus hijos y se van a vivir su vida, privando a su familia, privando a sus hijos. Son despojadores. Despojadores es un gobierno injusto que cada vez está buscando cómo enriquecerse más a costillas de las personas que tienen su negocio, su cosita, y que cada vez lo están quebrando más y más. Son despojadores, porque les quieren quitar hasta el último peso para ellos estar cada vez más ricos, con esas economías injustas de los países, despojando a los más pobres, a los más necesitados, para enriquecer sus arcas. Son despojadores. Despojadores espirituales, aquellos que no predican la palabra de verdad, sino que se la pasan predicando una cantidad de cosas que es, perdona la palabra, basura, buscando cómo despojan a la gente de su dinero y una cantidad de cosas con sus pactos y cuanto estratagema tienen para despojarlos, para quitarles a la gente, pero no siembran en sus corazones, no hablan del pecado, no hablan del arrepentimiento, despojando de la verdad a las gentes, metiéndolos en sectas, metiéndolos en un libertinaje y una cantidad de cosas, y que cuando Dios los llame a rendir cuentas, van a decir, yo no sabía, o tal vez sí lo sabían. Son despojadores. Pero está el segundo grupo de personas que son los paseadores, esos que pasan por ahí, pasadores, pasan por aquí, pasan por allá, personas que están en las membresías de las iglesias, en las listas de los miembros de las iglesias, pero que están sin pena ni gloria, que no les interesa el reino de Dios, no les interesa la obra de Dios, que simplemente consumen palabra de Dios, que reciben, pero que indiferentes a todo, que no están interesados absolutamente de nada de la salvación de los demás. Yo ya soy salvo, ya listos. Allá cada quien que mire cómo hace, pero no está preocupado de decir, oiga, mis hijos, mi familia, los vecinos, indiferentes. Solamente mi necesidad. Personas que simplemente se llenaron de religiosidad, de fanatismo, de legalismo, que critican todo, pero que no se involucran en nada, que están ahí, en algunos lugares calentando sillas, ya, recibieron su palabra y chao, y listo, nos vemos hasta dentro de 8 días y no más. Y está también el grupo de los recogedores. Todos los que estamos aquí, estamos en uno de los tres grupos.
O como los ladrones que decían, lo que es suyo es mío y se lo voy a quitar, voy a tomar eso. Como es suyo, yo lo quiero y punto. El grupo de los sacerdotes o levitas, lo que es mío y voy a guardarlo, que es mío. O está el grupo de los otros que dicen, no, lo que es mío, sí, pero si tú lo necesitas, tómalo. Ahí está. ¿Mm? Yo estoy aquí en esta tierra para servir. Si hay algo de lo mío que te pueda servir, aquí estoy para compartirlo. Aquí estoy para ministrarlo a otros. Aquí estoy para dar a otros. Aquí estoy para ayudar a otros. Mi vida simplemente es un instrumento de Dios para poder ayudar al que necesite. ¿En qué grupo estás tú? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y para terminar, permítame, les hablo de un pasaje que nos muestra algo bien interesante, porque la Biblia aquí dice que no solamente es conocer las bienaventuranzas y ya tenemos una idea de lo que es la misericordia, pero es que la misericordia, escúcheme, antes de irnos, la misericordia no solamente es conocer las características, no es conocer como la base de lo que es la misericordia, sino que hay algo que es grande también la misericordia y son las bendiciones de la misericordia. ¿Cuántos de aquí quieren las bendiciones de la misericordia? Porque Jesús está hablando de las bendiciones de una persona que es misericordiosa, de lo que le viene a una persona cuando es misericordiosa. Dice el versículo 6 y 7, volviendo a Mateo 5, por favor, versículos 6 y 7. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, diga conmigo, saciados. O sea, aquellos que quieren buscar de Jesús. Recuerde que la palabra justicia aquí hace referencia a Jesús. Aquellos que buscan a Jesús. Quiero aprender de Jesús. Quiero alimentarme más de Jesús. Quiero crecer en las cosas de Dios. Dice, ellos serán saciados. O sea, enfócate en buscar de Dios. Enfócate en agradarle a Dios. Enfoca en que tu vida esté encauzada a las cosas de Dios y Dios se encargará de tus necesidades. Ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, diga conmigo, misericordia. Entonces noten, ahora, quiero dejar aquí algo claro para que no me quede como de pronto en el aire esto y alguno se vaya por esa línea. Quiero decirles lo siguiente, esto no significa que si nosotros somos misericordiosos, tenemos la salvación. Escúchenme, que somos perdonados porque mostramos misericordia. No, no es que yo voy a ser misericordioso para ser salvo. Yo voy a ser misericordioso para ganarme la vida eterna. No, porque ya ustedes y yo tenemos muy claro el concepto que la salvación y la vida eterna nos la ganamos solamente por un camino que es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Nosotros alcanzamos la salvación, la vida eterna, la alcanzamos cuando nosotros entregamos nuestra vida en Cristo Jesús, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y nos enfocamos en agradarle a Él. Ahí encontramos nosotros la salvación, la vida eterna, y como regalo el Señor nos coloca al Espíritu Santo. Pero escúcheme, la misericordia, nosotros mostramos misericordia porque hemos sido perdonados. No para que seamos perdonados, sino porque hemos sido perdonados. Es decir, la misericordia, una vez más, es una consecuencia de un nuevo nacido. Es consecuencia del nuevo nacimiento. Es consecuencia de un hijo de Dios. Y entre más misericordia mostremos, escúcheme, más recibiremos. Esto es como un ciclo. Tú das misericordia, recibes misericordia. Tú quieres recibir misericordia, da misericordia. Esto es ley de la vida. Lo que sembramos es lo mismo que vamos a cosechar. Siembra odio, siembra discordia, siembra peleas, siembra pleitos y vas a recoger eso. Aquí lo que Dios nos está planteando en esta mañana es que si sembramos misericordia, de Él vamos a recibir misericordia. Y si usted, escuche, muestra misericordia, porque ha recibido misericordia, va a poder recibir más misericordia. Entonces los que estamos aquí, creo que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos recibido misericordia. Una de las mayores características que debemos tener nosotros a partir de ahora, si es que no la tenemos, se llama la misericordia. Hay un pasaje, que es el último versículo que quiero tocar en esta hora, pero es que no me quiero ir sin que lo tengamos ahí en cuenta. Es un versículo aterrador. ¿Por qué razón? Mire lo que dice Santiago, para que tomen nota ahí, Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago 2:13. Dice la escritura: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Wow. Juicio sin misericordia va a recibir aquel que no hubiese hecho misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Permítame, lo leo en la Nueva Traducción Viviente este pasaje. Escuche lo que dice la Biblia. No habrá compasión
para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si usted ha sido compasivo, Dios será misericordioso con usted cuando lo juzgue. Wow. Es decir, que algunos van a venir al juicio sin recibir nada de misericordia. Uy, eso va a ser terrible. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay juicio, pero la misericordia triunfa sobre él. Es decir, aquel que haya tenido misericordia de Dios va a recibir misericordia. Pero si fue una persona que pasó en esta tierra sin misericordia, atropellando a todo mundo, pasando por encima de todo mundo, escalando posiciones a costillas, perdón la palabra, a costillas de otro, engañando, trampeando, burlándose, estafando, haciendo una cantidad de cosas, sin misericordia, quitando la plata al uno al otro sin misericordia, pensando en su bienestar, aprovechándose del otro sin misericordia, sacando provecho, enriqueciéndose a costillas de otro, sin misericordia, abusando de sus empleados, pagándole lo mínimo, exigiéndole el máximo posible, sin misericordia, no importa, son empleados, yo soy el que tengo que ganar aquí plata, sin misericordia. Escúcheme, un día de esa misma manera, cuando sea juzgado, tampoco recibirá misericordia. Eso es un pasaje de los duros. Pero dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando tú has tenido misericordia, pero no te preocupes. No te preocupes porque Dios de esa misma manera va a hacer. Usted tendrá juicio sin misericordia si no muestra misericordia. Un hombre ciego. Esa historia es bonita y con eso quiero terminarla. Un hombre ciego, joven, tuvo un accidente en su trabajo. Y fruto de ese accidente, este hombre quedó ciego. Y claro, eso para él fue un trauma terrible. Comenzó a vivir en amargura, herido, resentido, lleno de remordimiento, confundido. O sea, quedó completamente desubicado. Después de un tiempo, pasaron unos meses, después de un tiempo él quiso ir a una escuela de estas de ciegos para que le enseñara cómo iba a ser su nueva vida. Él la verdad siempre se rehusó a eso, hasta que un día dijo, no, tomo la decisión y voy para allá. Y lo llevaron a esa escuela de ciegos y lo conducen donde el director de la escuela. Este director le da la bienvenida y dice, bueno, quiero dar la bienvenida, aquí estamos para servirles, sabemos la situación que usted está pasando, pero bueno, yo quiero decirles que tal vez no vaya a vivir como vivía antes, pero quiero decirles que hay muchos ciegos que ven cosas que los demás no ven. Y eso le vamos a enseñar acá. Tenemos instructores, tranquilo, no se preocupe. Aquí vamos a enseñarles cómo va a tener un nuevo estilo de vida. Vamos a llamar a unos instructores, llega el instructor y dice, mucho gusto, se presenta, yo soy el instructor, yo quiero pues ayudarlo, quiero asesorarlo. Con toda confianza, lo que usted necesite, aquí estoy para servirle. Va y lo coloca en el portal ahí de la escuela y dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, aquí hay una escalera, son 10 pasos, te va a caminar 10 pasos, gira a mano derecha, vamos a encontrar un jardín, vamos a pasar por el jardín, le vamos a dar la vuelta a la escuela para que usted pues se vaya familiarizando. Entonces dice, bueno, pues suena bien esto. Entonces, no se preocupen, yo estoy aquí con usted. Entonces vamos. Y comienzan a dar los pasos, 10 pasos, giran a la derecha, van al jardín, se detiene un momento en el jardín, huele las flores, escucha la fuente, va y toma agua, se sienta ahí en una banquita y bueno, puede disfrutar de eso. Listo, vamos, demos la vuelta a la escuela, le dan la vuelta a la escuela. Dice, bueno, de aquí donde estamos, va a contar los pasos, vamos a ir a su habitación, al lugar donde usted es su dormitorio. Entonces llegan allá al dormitorio y dice, listo, ya estamos en el dormitorio. ¿Cómo se siente? No, me siento bien. La verdad le agradezco mucho, pues ya me estoy sintiendo como en casa, estoy tranquilo. Muy bien, vamos a mirar, aquí va a colocar sus cosas y va a hacer esto y lo otro y le da todas las indicaciones. Entonces este hombre le dice, mire, si tiene algún problema, yo estoy siempre, voy a estar a su lado siempre para poderle ayudar, para poderle apoyar. Este hombre joven ciego le dice, muchas gracias, la verdad, de verdad me siento muy bien. Gracias porque usted ha sido muy comprensivo conmigo. No es fácil que lo comprendan a uno en esta situación. No es fácil cuando uno pasa un momento como ese y sobre todo cuando yo podía ver y ahora no veo, pues la gente yo veo que me tiene como lástima, pero yo cuando encuentro una persona como usted me siento bien. La verdad me siento muy a gusto. Quiero agradecerle por todo su respaldo, por todo su apoyo. Si usted supiera lo que uno siente cuando está así, si usted supiera lo que uno pasa cuando está así, le dice el instructor, no te preocupes, no me expliques eso. Yo entiendo, porque es que yo también soy ciego. Por esa razón te puedo entender.
Por esa razón te puedo ayudar. Y esto, mis amados, nos lleva a una reflexión. Los que hemos recibido misericordia, podemos dar misericordia. Los que hemos recibido misericordia, podemos comprender a otras personas que han pasado por situaciones difíciles. Tú que estás pasando por un momento difícil en esta mañana, posiblemente, Dios ha tenido misericordia y Dios te ha permitido pasar por esa y posiblemente te saque de esa para que tú mañana puedas ayudar a otros. En la posición donde Dios nos ha colocado, eso que nosotros tenemos hoy en día, eso poco o mucho que tú tengas, ha sido por la misericordia de Dios. Y eso que Dios nos da para que disfrutemos en esta tierra, no es para que lo guardemos y lo acumulemos, es para que podamos tener misericordia con otros que han pasado o que pasarán por esa situación que ya tú pasaste, pero que Dios en su misericordia te sacó ahí. No para que tú rechaces a otro, no para que tú critiques, no para que tú señales, no para que tú te creas más que otro y humilles a los demás, porque Dios en su misericordia te ha dado una casa, por ejemplo, te ha dado un trabajo, te ha dado dinero, te ha dado un carro, no sé, lo que tú tengas. Eso no es para que tú humilles a otro, es para que tú tengas misericordia de otros. Si tú no has recibido esa misericordia de Dios, pues obvio que te cuesta. Y si tú dices, no es que no sé cómo tener misericordia, me temo que no has recibido la misericordia. Me temo que no has conocido a Dios verdaderamente. Porque cuando conocemos a Dios, conocemos el verdadero significado de la misericordia. Mucha gente está afuera esperando misericordia. Pero aún hay personas que se refugian en las iglesias, que dicen que son cristianos, pero no tienen misericordia. Personas que no han podido calcular, medir, pesar lo que se llama el perdón de los pecados. Tal vez no has experimentado eso porque no te has entregado a Cristo. Pero si tú te has entregado verdaderamente a Cristo, tú sabes lo que es la misericordia de Dios y cómo Dios, sin importar lo que tú habías hecho o lo que yo había hecho, nos perdonó todos los pecados. La gran pregunta es, si recibimos la misericordia de Dios al haber sido perdonados por nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otros? Mostremos la misericordia. Misericordia no es solamente saber el contexto, saber el término, sino es compasión. Es entender esa compasión y ponerla en acción. Así que si tú en esta hora que me escuchas tienes resentimiento, tienes amargura, si tú que dices que eres cristiano o cristiano, pero tienes eso en tu corazón y yo no he podido soltar eso, ten misericordia, suéltate eso, despójate de eso, perdona a esa persona, muestra misericordia. Y en ese sentido vamos a marcar una gran diferencia en esta tierra. Ahora más que nunca que se necesitan personas diferentes. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia de Dios perdura